Hola, buen día. El día de hoy voy a exponer la evidencia de aprendizaje de la materia de química nombrada Beautiful Reaction de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y bueno, tenemos como introducción que en química hay un campo que se encarga del estudio de todos los problemas químicos, entre ellos reacciones químicas, moles, masa, peso molecular. A este que podemos nombrar como la estequiometría. En esta actividad tenemos un desarrollo de dos actividades, el cual, pues la primera es explicar brevemente la reacción entre el metano y el oxígeno y contestar algunas preguntas, las cuales son qué está ocurriendo en esta reacción, qué tipo de reacción es y en qué parte de la logística y transportes pudiera estar presentándose. Y bueno, pues para saber qué tipo de reacciones tenemos que identificar los elementos que están involucrados. En este caso, pues en los reactivos tenemos el CH4 o metano, el O2 y el que es conocido como el oxígeno, y tenemos los productos que es el CO2, el dióxido de carbono y el H2O que es el agua. ¿Qué está ocurriendo en esta reacción? Bueno, la reacción indica que hay una liberación de energía y suponiendo que este tipo de energía es la calorífica, entonces estamos hablando de una combustión del metano. Debemos de recordar que para que exista una combustión, pues debe de existir tres elementos, el cual es el oxígeno, que podemos ver aquí de este lado, un combustible que es nuestro metano, y pues una elevación de temperatura. Entonces, pues es la liberación de energía, la energía calorífica. Entonces, estamos hablando de una combustión del metano con el oxígeno y dicha reacción pues es muy común de encontrar al utilizar el gas de nuestras casas y pues este produce fuego. ¿Qué tipo de reacciones? Bueno, como lo mencionamos anteriormente, es una reacción de combustión, ya que nuestro combustible, que es el metano o hidrocarburo, reacciona con el oxígeno y produce una liberación de energía. A este tipo de reacciones la conocemos como exotérmica rápida, donde la combustión es casi al instante y su temperatura es demasiado elevada. ¿En qué parte de la logística de transporte se podría estar presente? Debemos de recordar que hay diversos medios de transporte. Lo más común son camiones o microbuses en los cuales pues utilizan el metano como combustible. Entonces, en esa parte del transporte, pues podemos encontrar este tipo de reacción, donde los motores son impulsados por el metano, pues, se produce una combustión y permite que ese transporte, eh, el metano se convierta como una alternativa al diésel o la gasolina. Como segunda actividad tenemos observar, bueno, la siguiente pregunta es, observa la reacción y realiza el balance químico en caso de la que la reacción estuviera balanceada. Bueno, debemos de recordar que pues la materia no se crea ni se destruye, como el que conocemos como la ley de la conservación de la materia, y por lo tanto los elementos, el número de elementos que tenemos en nuestros reactivos es el mismo que debemos de tener en nuestros productos. Y por lo tanto, del lado de los reactivos tenemos un carbono, cuatro hidrógenos y dos oxígenos, y del lado de los productos tenemos un carbono, tres oxígenos y dos hidrógenos. Por lo tanto, nuestra reacción no está balanceada. Lo único que está balanceado son nuestros carbonos. Los carbonos pues ya están balanceados de ambos lados. Nos hace falta balancear oxígenos e hidrógenos. Ahora sí que pues del lado de los es- de los reactivos tenemos cuatro hidrógenos y del lado de los productos tenemos dos. Entonces, pues el único multiplicativo para que nos dé 4 por 2 pues es otro 2. Entonces 2 por 2 son 4. Le agregamos un 2 al hidrógeno y ahí nos da los 4 hidrógenos de nuestros reactivos. Pero pues al poner dos hidrógenos a lo que es el H2O, también el oxígeno sale afectado. Entonces 2 por 1 pues tenemos 2, más los 2 del CO2 pues son 4. En nuestro lado de los reactivos pues tenemos nada más dos oxígenos. Igual lo mismo. Un número multiplicado por 2 que nos dé 4 pues igual es 2. Entonces así ya estaría balanceada nuestra ecuación. O en este caso pues nuestra reacción se estaría balanceada quedando de la siguiente manera. Lo que es H4 en forma de gas, 2O2 en forma de gas, CO2 en gas más 2H2O, donde pues podemos ver que ya tenemos cuatro oxígenos de este lado de los productos, cuatro oxígenos de los reactivos, cuatro hidrógenos del lado de los reactivos y cuatro hidrógenos de los productos. De esa manera pues quedaría balanceada. La siguiente actividad es resolver un problema, el cual dice el jefe de producción de una fábrica de materia prima
para detergentes no se encuentra y no se puede localizar. El jefe de almacén solicita de manera urgente azufre para que la producción no se detenga. Así que se deben de realizar los siguientes cálculos estequiométricos. El azufre se quema con el oxígeno para producir dióxido de azufre. Pues igual aquí estamos viendo una combustión. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad de azufre se necesita por obtener 445 kilogramos de azufre? Bueno, pues primero debemos identificar nuestra ecuación, pues igual de igual forma pues está balanceada, entonces pues, nuestra reacción es correcta y ya podemos operarla bien. Para esto pues primero tenemos que buscar su peso molecular, debemos de recordar que esta se encuentra en la tabla periódica. Entonces pues el azufre tiene tiene 32.6 gramos mol de masa molecular, el oxígeno 15.99 y el compuesto SO2 aquí pues ahí lleva un poquito más de operaciones, lo que es los 32 gramos mol del azufre y se multiplican los dos átomos de oxígeno, entonces tenemos que 32, 15.99 que es el peso molecular por 2 pues nos da 31.98, hacemos la suma y tenemos 64.6. Recordando la fórmula para calcular hacer este tipo de cálculos es igual a moles, es igual a masa en gramos y peso molecular gramos mol. Si aquí hacemos la eliminación de, de los gramos con los gramos, pues nos queda moles. Entonces, moles con moles, pues corresponde, ¿no? Y luego, despejando para saber las masas, tenemos que masa es igual a peso molecular. Y aquí convertimos los gramos en kilos, ya que nos pueden calcular en kilos, por lo tanto dividimos entre 1000 gramos y tenemos como resultado, pues, el azufre es igual a 0.03206 kilogramos, el oxígeno es igual a 0.03198 y el del dióxido, el óxido de azufre, pues es 64.06 kilogramos. Entonces, también debemos de tomar los moles. Esto es muy sencillo, pues el azufre es un mol, porque pues, nada más tenemos un átomo de azufre. El oxígeno, pues son 2 moles, porque tenemos el O2 y SO2, que es el dióxido, pues un mol, porque nada más tenemos uno. Entonces, ya teniendo estos datos, pues ya podemos operar y sustituyendo tenemos que eh, el SO2 pues tiene una masa de 64.06 gramos. Entonces, pues ahí ya empezamos a convertir, ¿verdad? Ya que convertimos los gramos mol, los tenemos que dividir en kilos, por lo tanto, pues dividimos entre 1000, pues ya tenemos nuestras masas de nuestros componentes en kilos. Y después dice, para calcular el azufre es necesario obtener 445 kilogramos de dióxido de azufre, por lo tanto trabajaremos con solo masas. Ya calculamos y tenemos esta regla de 3, donde pues al final para obtener 445 kilogramos de azufre necesitamos 222.73 kilogramos de azufre. ¿Qué cantidad de oxígeno reaccionará? Pues igual aplicamos la regla de 3 con el oxígeno y tenemos pues al final que necesitamos 226 kilogramos de oxígeno para obtener 445 kilogramos de azufre. Conclusiones, como podemos observar, la química está presente en todos los aspectos de la vida diaria, desde la combustión del gas de nuestra casa hasta la elaboración del dióxido de azufre, que pues a veces funciona como un antiséptico en la industria alimenticia. Ambas situaciones, con la ayuda de la estequiometría, nos da una visión para poder entender qué es lo que ocurre con las reacciones químicas. Igual, pues dentro del sector empresarial y laboral, toma un rol más importante, como lo vimos en el problema, pues por no tener al encargado del almacén, pues saber estos cálculos, ya sabemos que se necesita para producir 445 kilogramos de azufre. En el tema de transporte, de planificar transportarlos, cómo calcular cuánto tardaría en transportar tal cantidad de los reactivos que se están pidiendo, temas que son propios de la logística y el transporte. Bueno, pues sería todo de este tema. Hasta luego.